Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. ¿Viste cuando tenés a alguien que no sabe jugar y en vez de mejorar, te patea el tablero? Bueno, algo así intentó hacer la oposición, principalmente el kirchnerismo, con el plan económico de Javier Milei. Desde que el tipo de la motosierra llegó a La Rosada en diciembre de 2023, su única obsesión fue terminar con el déficit fiscal, o sea, dejar de gastar más de lo que entra. Una idea tan básica que parece increíble que durante décadas nadie la quisiera aplicar. La oposición, acostumbrada a la maquinita de imprimir billetes y a vivir del gasto público, vio en este plan su sentencia de muerte política y económica. Por eso, su estrategia no fue proponer una alternativa mejor. Fue, simplemente, apostar a que todo explotara por los aires. Simple, directo y, sobre todo, destructivo. El campo de batalla principal, como siempre, fue el Congreso. Ahí, usando una mayoría circunstancial y transitoria, se dedicaron a una tarea muy específica: sancionar leyes que aumentaran el gasto público sin decir de dónde saldría la plata. ¿Más fondos para universidades? Aprobado. ¿Aumentos para jubilados sin financiamiento? También. Cada proyecto era una bomba de tiempo fiscal diseñada para romper el equilibrio que el gobierno intentaba construir con un esfuerzo casi quirúrgico. La idea era forzar a Milei a vetar estas leyes, pagando el costo político de aparecer como el malo que le niega recursos a la gente, o a ceder y ver cómo su plan de déficit cero se hacía trizas. Era un juego de pinzas, una trampa perfecta para acorralar a un gobierno sin mayoría parlamentaria. Pero no se quedaron solo en los pasillos del Parlamento. La otra pata de la estrategia era generar un clima de caos social y económico. ¿Cómo? Fomentando la conflictividad en las calles, apoyando paros generales y agitando el fantasma del ajuste salvaje. Cada protesta, cada manifestación, era amplificada y utilizada como prueba de que el pueblo no aguantaba más. Buscaban crear una profecía autocumplida. Te digo que todo va a estallar. Hago lo posible para que estalle y... Cuando finalmente estalla, te digo, ¿viste? Yo tenía razón. Era una táctica vieja, conocida, pero que en el pasado les había funcionado de maravilla. La idea era que la presión social, combinada con las trabas en el Congreso, hiciera imposible gobernar y llevara al fracaso del programa económico. El objetivo final era claro: generar desconfianza en los mercados. Querían que los inversores huyeran despavoridos, que el dólar se disparara, que el riesgo país volviera a las nubes y que los bonos argentinos se convirtieran en papel pintado. Si lograban que la economía se desmadrara, la caída del gobierno sería solo cuestión de tiempo. La oposición jugó a ser el profeta del apocalipsis, esperando que sus palabras y acciones crearan la misma realidad que anunciaban. No competían con ideas, competían con la capacidad de generar pánico. Creían que, con el control de la calle y una mayoría en el Congreso, tenían todas las cartas para voltear el plan de Milei antes de que pudiera mostrar algún resultado positivo. Estaban seguros de su victoria. Y durante un tiempo, pareció que la estrategia les estaba funcionando. Entre julio y septiembre de 2025, el panorama se oscureció de golpe. Los indicadores económicos, que venían mostrando una tímida pero sostenida mejora, empezaron a deteriorarse a una velocidad preocupante. El dólar, esa variable que marca el pulso anímico de los argentinos, comenzó una escalada que parecía no tener fin. Pasó de 1.200 a más de 1.500 pesos en pocas semanas, un salto que encendió todas las alarmas. La oposición se frotaba las manos. Cada suba del billete verde era una victoria para ellos, una muestra de que el mercado desconfiaba del rumbo libertario. Era la música que querían escuchar, la confirmación de que su plan de demolición estaba dando sus frutos. El riesgo país, ese termómetro que mide la confianza internacional, también se disparó. Superó la barrera psicológica de los 1.500 puntos,
una cifra que nos devolvía a los peores momentos de nuestras crisis recurrentes. Los bonos de la deuda argentina, que habían tenido una recuperación espectacular, se desplomaron entre un 20 y un 30%. En las mesas de dinero de Wall Street y en los despachos de los fondos de inversión, la palabra Argentina volvía a ser sinónimo de peligro. La narrativa de la oposición, que pintaba un gobierno débil y acorralado, empezaba a calar hondo. El clima de negocios se enrareció y la sensación de fin de ciclo, aunque prematura, comenzó a instalarse en el aire. Parecía que la vieja guardia había logrado su cometido. En las calles, el clima no era mejor. La conflictividad social, fogoneada sin descanso, alcanzó su punto más álgido. La Marcha Federal Universitaria del 17 de septiembre fue la postal de ese momento. Una multitudinaria movilización que, más allá del reclamo genuino de un sector, fue capitalizada políticamente para mostrar a un gobierno aislado y sin respaldo popular. Las encuestas reflejaron el golpe. Por primera vez desde que asumió, la imagen de Milei cayó por debajo de su piso histórico, con una aprobación de apenas el 42,4% y una desaprobación que trepaba al 53,7%. El presidente parecía estar contra las cuerdas, enfrentando una tormenta perfecta que combinaba crisis financiera, agitación social y desgaste político. Era el escenario soñado por sus adversarios. Para la oposición, este era el momento de dar el golpe de gracia. Creían que el gobierno estaba herido de muerte, que el plan económico había fracasado y que solo era cuestión de empujar un poco más para que todo se derrumbara. Ya se veían volviendo al poder, repartiendo cargos y reeditando las viejas fórmulas que nos llevaron a la decadencia. El relato era simple. El experimento libertario había terminado, la realidad se había impuesto y el mercado, junto con la gente, le daba la espalda a Milei. Estaban tan convencidos de su éxito que no vieron lo que estaba por venir. Subestimaron un factor clave, la determinación del gobierno y su capacidad para jugar una partida que ellos ni siquiera imaginaban. La soberbia, una vez más, les jugó una mala pasada. Cuando la oposición ya descorchaba el champán, el gobierno sacó un conejo de la galera, o mejor dicho, varios. En lugar de encerrarse y aguantar los golpes, Milei y su equipo lanzaron una contraofensiva audaz y multifacética que descolocó por completo a sus adversarios. La primera movida fue política. Abrieron canales de diálogo con los sectores dialoguistas y sobre todo con los gobernadores. Les mostraron los números, les explicaron la gravedad de la situación y les ofrecieron un pacto de gobernabilidad. Como gesto de buena fe y para desactivar la incertidumbre, presentaron de manera anticipada el presupuesto para el año 2026, un presupuesto basado, obviamente, en el déficit cero. Fue una jugada que rompió el aislamiento al que la oposición dura quería someter al gobierno. El segundo movimiento fue directo al corazón del problema, la falta de dólares. Para incentivar el ingreso de divisas y calmar la corrida cambiaria, el gobierno tomó una medida excepcional y temporal. Anunció la eliminación de las retenciones a las exportaciones de los principales granos hasta el 31 de octubre. Era un llamado directo al campo, uno de los motores de la economía argentina, para que liquidara la cosecha que estaba reteniendo a la espera de un mejor tipo de cambio. La respuesta fue casi inmediata. Los productores vieron la oportunidad y comenzaron a vender, inyectando un flujo de dólares frescos en las reservas del Banco Central. Fue un golpe de efecto que le dio al gobierno el oxígeno que necesitaba para frenar la sangría. Pero la jugada maestra, la que nadie vio venir, fue en el frente externo. Mientras acá la oposición se concentraba en el caos interno, el gobierno trabajaba en silencio para conseguir un respaldo internacional contundente. Y lo logró. En un anuncio que sacudió el tablero, se confirmó un acuerdo de swap de divisas con Estados Unidos por $20.000 millones. Un swap es, básicamente, un préstamo de emergencia entre bancos centrales que fortalece las reservas de manera instantánea. No era un crédito del FMI con sus condicionamientos, era un gesto de confianza directo de la principal potencia mundial.
La noticia cayó como un baldazo de agua fría sobre quienes apostaban a una crisis terminal. Y por si fuera poco, el apoyo no terminó ahí. El Banco Mundial se sumó a la movida y anunció su disposición a adelantar préstamos por $4.000 millones. Además, el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que estaban dispuestos a comprar deuda argentina, tanto en el mercado primario como en el secundario. Era un blindaje financiero en toda regla. De repente, el gobierno que parecía débil y acorralado mostraba un respaldo internacional que ningún presidente argentino había tenido en décadas. La reacción de los mercados fue instantánea. Los bonos se dispararon, el riesgo país se desplomó y el dólar comenzó a bajar. La tormenta perfecta se había disipado tan rápido como había llegado. El fracaso de la oposición no fue casualidad, no fue mala suerte. Fue la consecuencia de no entender que el país y el mundo habían cambiado. La razón principal de su derrota fue la determinación inquebrantable de Milei y su equipo. A diferencia de otros gobiernos que, ante la primera dificultad, cedían y negociaban parches, este gobierno se mantuvo firme en su objetivo central, el equilibrio fiscal a toda costa. No era una pose, no era un eslogan de campaña, era un compromiso real. Esta seriedad, esta convicción casi religiosa en no gastar más de lo que se tiene, fue lo que finalmente convenció a los inversores y a los organismos internacionales de que esta vez, quizás, la cosa iba en serio. Vieron un plan, no una improvisación. Además, las reformas propuestas no eran simples cambios cosméticos. No se trataba de subir un poco un impuesto acá, o bajar un poco un subsidio allá. El gobierno de Milei planteó desde el día 1 una transformación profunda, estructural. Cambios institucionales, culturales y económicos que buscaban atacar la raíz de la decadencia argentina. Desde el saneamiento del Banco Central, con la prohibición de la emisión monetaria para financiar al Tesoro, hasta la reestructuración de la deuda y la desregulación de la economía. Los actores internacionales vieron que esto no era otro intento de gradualismo que termina en fracaso, sino un programa de shock con un norte claro y sostenible en el tiempo, y decidieron apostar por él. La oposición, en cambio, quedó atrapada en su propio libreto. Aplicaron las mismas tácticas de siempre: generar corridas cambiarias, agitar la calle, bloquear el Congreso. Pero se encontraron con una pared. El gobierno no solo no cedió, sino que demostró tener herramientas mucho más poderosas. El respaldo de Estados Unidos y del Banco Mundial fue un golpe de nocaut. Dejó a la oposición sin su principal arma, la capacidad de generar una crisis financiera. De repente, sus maniobras para hacer subir el dólar y el riesgo país se volvieron inútiles. Quedaron en shock, desarmados, viendo cómo el gobierno conseguía en el exterior la legitimidad y los recursos que ellos le negaban en el país. Al final, la clave del éxito del gobierno y del fracaso de la oposición fue la sostenibilidad y la irreversibilidad de las reformas. Al demostrar un compromiso férreo y conseguir un blindaje financiero internacional, el gobierno de Milei logró quebrar la expectativa de crisis. Convenció a propios y extraños de que el nuevo rumbo era para quedarse, de que no habría vuelta atrás. La oposición se quedó sin herramientas, sin discurso y sin futuro. Su apuesta por la destrucción sistemática solo sirvió para fortalecer al gobierno y para demostrar que las viejas prácticas de la política argentina ya no tienen lugar. El país, para bien o para mal, eligió otro camino. Es todo por hoy. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido el dato curioso. En este vasto universo, todo es posible.